Psychology Productions presents. Historia de la matemática. 3000 años antes de Cristo. Invención de la escritura en Mesopotamia. El cálculo floreció mediante un sistema decimal y sexagesimal, cuya primera aplicación fue el comercio. 3000 años antes de Cristo. Invención de la escritura en Mesopotamia. El cálculo floreció mediante un sistema decimal y sexagesimal, cuya primera aplicación fue el comercio. Ahí se dio a conocer la suma, la recta, la multiplicación y la división a partir del segundo milenio. Tales de Mileto, 650-550 años antes de Cristo, inventó la matemática deductiva. Se le asignan entre otros los siguientes teoremas. Primero, teorema de Tales, un ángulo inscrito en una semicircunferencia en un ángulo recto. Segundo, todo círculo queda dividido en dos partes iguales por un diámetro. Tercero, los ángulos básicos en un triángulo isósceles son iguales. Cuarto, los ángulos opuestos por el vértice se forman al cortarse dos rectas, son iguales. Quinto, si dos triángulos son tales que dos ángulos y un ángulo de uno de ellos son respectivamente iguales a dos ángulos y un lado del otro, entonces los dos triángulos son semejantes. Este man Pitágoras, desde 580 a 500 antes de Cristo, crea ciertas escuelas llamadas escuelas de Pitágoras. Entre ellas, la invención de la tabla de multiplicar. Se inventa otro poco de vainas que son la demostración del teorema que lleva su nombre. Descubre la existencia de los números irracionales. Le da por meterse más en el cuento y se mete en la geometría. Alejandría y Hipatía. En el apogeo de la escuela y una biblioteca de Alejandría florecieron estos tipos llamados Euclímides, un tal Arquímedes, Aristarco de Samos, Arquitas de Tarento y el primer gran matemático de la historia, huevón. Hipatía, matemática, filósofa y un poco de vainas más, weón. Primeras evidencias de que los mayas empleaban el cero. Los símbolos que los mayas utilizaron para representar los números fueron solamente tres. El punto para el 1, la línea horizontal para el 5 y el dibujo de una concha para el 0. Desde el 400 al 700, el cero y los hindúes. Primeras evidencias del uso del cero. Primeras evidencias del cero en la comunidad hindú. Asimismo, los grandes matemáticos hindúes florecen como Brahmagupta, Aryabhata y Bhaskara. Floreció en la escuela de Bagdad, entre cuyos sabios se encuentran uno de los fundadores de la álgebra, que es el famoso Alwariz. ¿Saben qué? Para que entiendan Baldor, ese man, el álgebra. Los números arábicos, también llamados números indoarábigos, son los símbolos más utilizados para representar números. Se les llama arábigos porque los árabes los introdujeron en Europa, aunque en realidad su invención surgió en la India. Fueron adoptados en Europa en la Edad Media y asimismo se aumentó todo el mundo debido a la colonización y el comercio de europeos. Llega a anexar esta parte de la historia un tal llamado Luca Pacioli. Este tipo le dio por inventarse un libro que utilizaban esta gente que se inventó el abaco por allá, o los que ahorita podemos llamar contadores. Fue como el que le dio pionero, fue el pionero de los contadores. René Descartes publica la geometría, fundando con ello el actual sistema de coordenadas, llamadas cartesianas en su honor, y por ende la geometría analítica. Publica
el gran tratado que explica mediante matemáticas el sistema del mundo. A su vez, escribió su obra más importante sobre óptica, en la que exponía sus teorías anteriores y la naturaleza corpuscular, así como un estudio detallado sobre fenómenos como la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz. Leonhard Euler, uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, sus principales aportaciones se centraron en el cálculo, las ecuaciones diferenciales y la teoría de los números. Carl Friedrich Gauss, uno de los mayores genios de la matemática y de la historia, fue el fundador de los números modernos y Gauss fue llamado como el príncipe de la matemática, pero él mismo le llamaba a la teoría de los números la reina de la matemática. ¡Qué extraordinario! Riemann publica uno de los principales trabajos, Los fundamentos de la geometría, en las que funda otras variantes de la geometría analítica. Albert Einstein, como uno de los grandes exponentes de la matemática y la física, dador de la teoría de la relatividad general y gran exponente para las nuevas generaciones. Bertrand Russell y Norbert Whitehead publican Principia Mathematica, un trabajo monumental que pretende desarrollar los fundamentos lógicos de esta tan agraciada materia matemática.